Muy buenos días, apreciados estudiantes. Me presento. Mi nombre es Lady Tatiana Céspedes Vaquero. En este espacio les voy a explicar todo lo correspondiente al temario de esta primera semana. Hablamos de lo que son los documentos soportes, hechos económicos, código de comercio y reportes contables. Entonces, me presento nuevamente. Soy contadora pública de profesión, especialista en gestión y auditoría tributaria y actualmente cursando la maestría en administración de negocios. Entonces, a continuación vamos a iniciar con nuestro primer tema correspondiente, que es la parte de documentos soportes. Para poder iniciar con esta parte de documentos soportes, primero quiero compartir con ustedes un pequeño video donde va a resumir todo este aspecto y después vamos a empezar a explicar uno por uno todas sus características. Permítanme entonces, voy a compartir el video. Listo.
Bueno, entonces, de acuerdo a esto, vamos a pasar directamente a la presentación donde les voy a explicar cada uno de estos soportes más detalladamente. Listo. Entonces, en este caso, en la unidad de aprendizaje, trámite de operaciones contables, norma de competencia asociada, es reconocer los recursos financieros de acuerdo con la metodología normativa. Entonces, aquí vamos a hablar del documento soporte. Vamos a dar una definición como tal de qué es un documento soporte. Vamos a encontrar bastantes definiciones, pero acá vamos a aterrizar un poco. Entonces, hablamos de que los documentos soportes como tal son documentos que nos sirven de base para registrar las operaciones comerciales de la empresa. Llamamos operaciones o transacciones comerciales. Es por ello que se debe tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos, cuando se hacen en original y tantas copias como lo exijan, de acuerdo a las necesidades que se exijan dentro de la organización. Como ya se venía hablando dentro del video, siempre debemos entregar una copia al comprador y en este caso las otras copias que se van a archivar directamente dentro de nuestro archivo, valga la redundancia, contable. Ahora, teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto que se trate, los hechos económicos o las transacciones económicas o las transacciones comerciales, como podemos definirlo, deben documentarse mediante soportes. Entonces, bien sea un recibo de caja, un recibo de egreso, un cheque, una factura de compra, una factura de venta, como lo vamos a ver a continuación, de orígenes internos o externos, como también ya lo habíamos revisado, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos y, obviamente, firmados por cada uno de los actores.
Aquí vamos a revisar lo que es la importancia que tiene cada uno de ellos, cada documento soporte. Entonces, los documentos soportes contables son documentos que sirven para registrar, ya lo hablábamos, las operaciones comerciales de la empresa. Es por ello que se tiene que tener, se debe tener un cuidado especial. Ahora bien, tenemos que entrar en cuenta todo lo que es la normatividad legal que rige cada uno de ellos. Ahora bien, aquí vamos a hablar de los documentos soportes de los internos y de los documentos soportes externos. Vamos a iniciar con los documentos soportes externos. Hablamos que estos documentos soportes externos son documentos que se producen para registrar las operaciones realizadas con terceros, o sea, de parte externa de la organización, como las facturas de ventas, los recibos de caja, los comprobantes de pago, los comprobantes de devoluciones, entre otros. Y deben contener la fecha de expedición, número de serie, en este caso hablamos de los consecutivos que se manejen de acuerdo con los prefijos y la numeración, el detalle, o sea, el concepto por el cual se está generando el documento soporte, el valor, hablamos del monto adeudado, y la forma de pago cuando fuere pertinente. Cuando nosotros hablamos de la forma de pago, estamos hablando que existen formas de pago de contado, o sea, que se hace la transacción y se cancela de manera inmediata, y hablamos de la forma de pago a crédito. A crédito es cuando nosotros establecemos fechas parciales o fechas estipuladas para poder pagar la obligación que se adquiere. Puede ser en un término de 15 días, un mes. El término como tal ya lo define directamente la organización de acuerdo a cómo lo tenga estipulado. Aquí vamos a mirar algunas clases de documentos soportes externos. Cuando hablamos de estos documentos soportes externos, estamos hablando del recibo de caja o comprobante de ingreso, consignación bancaria, factura de venta, cheque, comprobante de ingreso o de pago, letra de cambio, pagaré, nota débito, nota crédito y recibo de caja menor. Aquí vamos a empezar a hablar más detalladamente de cada uno de ellos. Entonces empezamos con el recibo de caja o comprobante de ingreso. En este caso, el documento lo estamos utilizando como tal para registrar la entrada de dinero en efectivo, en cheque o por ventas con tarjeta de crédito o débito. Se elabora el original y tantas copias como se necesiten de acuerdo con la organización de la empresa, como por ejemplo, dentro del video hablábamos de 3 copias, una original y 2 copias. Una de ellas se las queda directamente la persona con la que estoy haciendo la transacción y 2 de ellas la empresa. ¿Para qué? Para su archivo. En este caso, una copia para el consecutivo, una copia para las cuentas por cobrar, en este caso que sean ventas a crédito, y una copia para anexar al comprobante de contabilidad. Esta es una de las formas que tiene el recibo de caja. El logo e información de la organización. Hablamos del nombre de la empresa, dirección, teléfono, correo electrónico, NIT de cada una de ellas. El recibo de caja obviamente debe tener una numeración. Esa numeración la da directamente la organización. ¿Quién recibe el dinero? El número de identificación del dinero, la suma como tal en letras, la fecha en la cual se hace la transacción, el valor en números, si fue por cheque, si fue por banco o si fue en efectivo. En caso tal que sea por cheque, entonces tenemos que colocar el número del cheque y el banco de donde se emite el cheque. Cuando cancela por transferencia, colocamos el nombre del banco. Y en este caso en efectivo, lo que hacemos es señalar o marcar el recuadro en efectivo. Ahora, cuando hablamos de ventas a crédito, tenemos la posibilidad de que sea cancelado totalmente o sea un abono parcial. Y aquí firma quien recibe. Cuando es, en este caso, un abono, hablamos de la factura,
el valor, si aplica retención en la fuente, si aplica la retención sobre IVA y si hay algún descuento. Claro está que no todas las empresas van a manejar retención en la fuente y retención por IVA, que es el que llamamos rete IVA. Todo esto depende de acuerdo a su régimen en el cual esté inscrito. Ahora hablamos con las consignaciones bancarias. Cuando nosotros hablamos de las consignaciones bancarias, estamos hablando que es un soporte externo que es suministrado por los bancos y sus cuentas ambientes para realizar su transacción de depósito o retiro de sus cuentas. Es un documento que sirve para registrar un depósito de dinero en el banco, ya sea en cuenta corriente o cuenta de ahorro. Las consignaciones bancarias pueden ser, antes de decir cuáles son los tipos de consignaciones, hay que tener en cuenta de acuerdo a la naturaleza de la cuenta que tenga la organización. Como lo dice ahí en el texto, hablamos que pueden ser cuentas de ahorros o cuentas corrientes. Hay que tener muy en cuenta este aspecto. Entonces, las consignaciones bancarias pueden ser consignaciones locales, hablamos que se efectúan dentro de la misma ciudad. Listo, puede ser en efectivo o con cheque. Los nacionales, que se efectúan en una cuenta a nivel nacional, hablamos a nivel Colombia o de otra ciudad diferente a la que estamos hablando. Y de remesas se conoce también como de otras plazas. Son las que se efectúan en una cuenta de una ciudad con cheques de otras ciudades. Este es un esquema de una consignación bancaria. De igual forma es bueno que ustedes lo conozcan, aunque ya no se maneja mucho porque ahora se ha reglamentado lo que es el tema de las transferencias. Entonces, todo aquel pago electrónico es deducible dentro de los impuestos. Entonces, digamos que este tema de consignación bancaria no se maneja mucho, pero aún se maneja y es importante conocerlo. Entonces, aquí tenemos la parte de la consignación donde dice, entidad que realiza el pago, el NIT, en este caso la referencia o el convenio, quien firma, o en este caso quien está haciendo la transacción, y el valor como tal. ¿Listo? Entonces hablamos de referencia 1, nombre e identificación del estudiante, referencia 2, código del concepto de pago. Hay que tener en cuenta que no siempre se van a manejar esas dos referencias. Todo depende de acuerdo a cómo esté organizado y cómo sea clasificada cada una de nuestras organizaciones. Ahora vamos a hablar de la factura de venta. Cuando nosotros hablamos de la factura de venta, hablamos que es un documento que se utiliza para demostrar la transferencia de dominio de los bienes relacionados en él. Este documento contiene una relación detallada de los bienes o servicios que se están vendiendo. La factura de venta se debe expedir los responsables del documento de impuestos sobre las ventas, todos los comerciantes y los profesionales. Hay que tener en cuenta si realmente nosotros dentro de la Constitución y dentro de nuestras obligaciones tributarias y fiscales somos responsables de ello. Ahora, aquí, como también lo nombrábamos en el video, vamos a hablar de los requisitos legales de la factura de venta. O sea, ¿qué debe traer como mínimo una factura? Entonces, aquí estamos hablando nombre o razón social de quien efectúa la venta. Hablamos si es persona natural, una cédula, si es o NID, si es persona jurídica, también es el NID. Régimen en el cual pertenece, si hablamos si es actualmente responsable de IVA, no responsable de IVA, si es gran contribuyente, si es un gran contribuyente agente autorretenedor. Su código de actividad de industria y comercio. ¿Por qué es importante ese código de actividad de industria y comercio? Con el fin como tal de poder determinar cuál es la tarifa a aplicar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al código, su tarifa puede variar. ¿Listo? Y aclarando que la tarifa es la que estipule directamente el municipio.
Ahora, nombre del documento. Si es una en este caso estamos hablando de una factura de venta. Número del consecutivo. Cuando nosotros hablamos de la facturación, ya en este caso hablamos de la facturación electrónica. Y cuando hablamos de la facturación electrónica, ya la DIAN nos está dando unos consecutivos a tener en cuenta. Entonces, ese numerito o ese prefijo y numerito que se tiene ya debe ser autorizado directamente por la página de la DIAN. Nombre o razón social del comprador, fecha de expedición de la factura, descripción específica de los bienes, impuestos sobre las ventas, que era lo que explicaba con anterioridad, valor total de la factura, firma, sello y NIT del comprador, nombre o razón social y cédula o NIT de impresor de la factura. Aquí tenemos un ejemplo de una factura como tal. Ya en este caso es una factura que está legalmente aceptada por la DIAN. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar del cheque. El cheque, como tal, es un título valor por medio del cual una persona llamada girador ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma a la orden de un tercero llamado beneficiario. En el caso de los cheques ya tenemos tres actores, el girador, el girado y el beneficiario. Ahí podemos ver nosotros un esquema como tal de un cheque. ¿Listo? Claro está que también dentro del video ustedes ya vieron un esquema muy general. Un comprobante de egreso o de pago. Cuando nosotros hablamos del comprobante de egreso o de pago, también llamado orden de pago o comprobante de egreso, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero, por medio de cheque. Este documento se elabora cuando se efectúa un desembolso de dinero en efectivo o en cheque y sirve como prueba de pago de terceros. Perdón, un segundo. Ahí tenemos nosotros un esquema como tal de lo que es un comprobante de egreso. Hablamos de la información que debe tener de la organización, el tipo de comprobante, el consecutivo, la fecha, la descripción y las firmas correspondientes. ¿Listo? Aquí también tenemos otro comprobante de egreso. Ahora aquí hablamos nosotros de la letra de cambio. Cuando hablamos de la letra de cambio, estamos hablando que es un título o es un documento negociable o título valor. Es una orden de compra incondicional de pago que da una persona llamada girador a otra llamada girado para que se pague a la orden al portador. Cierta suma de dinero a la vista o en fecha determinada. El comercio se utiliza la letra de cambio como garantía de pago en compras y ventas a crédito. El vendedor hace firmar letras de cambio a sus clientes que se denominan letras por cobrar. Como comprador acepta las letras a sus proveedores y se denominan letras por pagar. Ahí también vemos las características que debe tener cada una de esas, de este documento. Pasamos con el pagaré. Cuando hablamos del pagaré, estamos hablando que es un título valor mediante el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad de dinero en una fecha determinada. Este documento se utiliza para respaldar los créditos bancarios, o sea, es un título valor, como el nombre lo indica, que me ayuda a respaldar como tal esa obligación. Hablamos de una nota de débito, que es un comprobante que se utiliza en la empresa para cargar en las cuentas de sus clientes. Un mayor valor que por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas y los intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones. Tenemos también el esquema para revisar. Así como hablamos de una nota de débito, también hablamos de una nota crédito. Entonces, aquí es cuando la empresa como tal concede descuentos, rebajas, o en este caso también existen devoluciones que no estén liquidados dentro de la factura.
o cuando los clientes hacen devoluciones, que era lo que les hablaba, de las mercancías. Para su contabilización se utiliza el comprobante llamado nota crédito. Por ello se establece un fondo denominado caja menor, cuyo monto se fija de acuerdo a las necesidades de la empresa. Ahora continuamos también con los soportes internos. Cuando hablamos de los soportes internos, hablamos de la nota de contabilidad y el comprobante de diario. En este caso serían estos dos nomás. En este caso, cuando hablamos de la nota de contabilidad, decimos que es un documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen un soporte contable, como es el caso de los asientos de corrección. Y el comprobante diario es un documento que debe elaborarse previamente al registrar cualquier operación, en el cual se indica el número, la fecha, el origen, la descripción y cuantía de la operación. En este caso, estos son los documentos que nosotros debemos tener en cuenta cuando empecemos a llevar una contabilidad. Con esta diapositiva o con este slide que están revisando, terminamos lo que es el tema del documento soporte. Ahora bien, después de este tema del documento soporte, vamos a hablar de los hechos económicos. Entonces, permítanme, voy a compartirles también un video introductorio de los hechos económicos para poder entrar en materia de este tema. Listo. Pasando con esto, entonces vamos a mirar lo que es la presentación de los hechos económicos. Listo. Ok. Entonces aquí cuando hablamos nosotros de los hechos económicos, tenemos que mirar que los hechos económicos tienen una trascendencia. En este caso, perdón, arrancamos de lo que es empresa, una empresa, perdón, que hace hechos económicos, que a raíz de sus hechos económicos como tal, pasan a operaciones contables y luego pasamos a los estados financieros.
Entonces, hablamos de la empresa. Entonces, cuando hablamos de la empresa, estamos hablando que genera, es aquella que genera el hecho económico para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿A qué hacemos referencia con esas necesidades de la sociedad? Entonces, estamos hablando que, como tal, una empresa tiene que explotar su actividad principal. Hablamos de la comercialización o de esos hechos generados que tienen dos actores. Uno que se llama comprador y vendedor y que hay un intercambio. Hablamos de un intercambio, ¿por qué? Porque se hace un intercambio de producto versus un beneficio. Un beneficio que puede ser económico o en especie. Y ahí es donde pasamos a los hechos económicos, que ayudan a identificar las operaciones contables y clasificarlas adecuadamente. Luego pasamos a lo que son las operaciones contables, que las operaciones contables hablamos que son registradas para luego formularlo en los estados financieros de un periodo. O, ¿a qué hacemos referencia? Es plasmar como tal, mediante una codificación especial, esos hechos económicos realizados por la organización. Y después de generar esas operaciones contables, estamos hablando que ya hablamos de los estados financieros. ¿Por qué los estados financieros? Porque a raíz de que la empresa realiza hechos económicos que son registrados dentro de las operaciones comerciales, debemos tener en cuenta que debe generarse un resultado que puede ser positivo o un resultado que puede ser negativo. ¿Cómo determinamos nosotros si es un resultado positivo o negativo? Directamente dentro de los estados financieros. Ahora bien, un hecho económico, hablamos que genera un comprobante que es el que explicábamos en la anterior presentación, que puede ser un comprobante interno o un comprobante externo. En este caso, los hechos económicos registrados para la comercialización son comprobantes externos. Y obviamente generamos un proceso contable. Aquí como tal vamos a hablar de una definición general, que un hecho económico es cualquier actividad u operación que realice la empresa, una compra, una venta, un crédito, un abono o cualquier otra transacción. Hablamos también que el hecho económico es una acción económica realizada por la empresa que tiene efectos financieros, ya sea obteniendo recursos o gastando recursos, ya que la contabilidad registra tanto beneficio como las disminuciones o salidas de dinero. Cada hecho económico u operación debe ser identificado o clasificado para luego proceder a registrarlo a la contabilidad. Y aquí es donde vamos a mirar cuál es la clasificación de estos hechos económicos. Entonces, es la clasificación, digamos, que lo pueden categorizar como una tarea más complicada, pero es una tarea más de análisis, como por ejemplo, cuando se realiza una compra, hay que determinar cuál es el rubro, perdón, a clasificar de dicha compra. ¿Cuál es su característica? Si es un activo, en este caso si es un inventario, si es un activo fijo, un activo intangible, si lo vamos a categorizar como un gasto. Eso ya va de acuerdo a la interpretación que me afecta directamente el registro de esa transacción comercial. Y aquí vamos a tener un ejemplo de algunos hechos económicos, como son el pago de arrendamientos, que lo puedo clasificar como un gasto, lo mismo el servicio público, la nómina de mis colaboradores, el pago de la seguridad social de mis colaboradores, el pago de impuestos, la compra de papelería, la compra de mercancía, que en este caso me afectaría un inventario, la venta de los ingresos, pago de los intereses y pagos de honorarios. Como podemos observar, son movimientos y operaciones diarias que regularmente se hacen en cualquier empresa en el desarrollo cotidiano de su actividad económica. Básicamente, dentro de los hechos económicos es un tema un poco corto porque es mucho más técnico. Luego de hablar de estos hechos económicos, pasamos a hablar directamente de lo que es la parte del código de comercio. ¿Listo?
Permítame, voy a compartir pantallita. Listo. Listo. Entonces, cuando hablamos del código de comercio como tal, ay, perdónenme un segundo, me adelanté muchísimo. Empezamos a hablar inicialmente de una empresa. Cuando hablamos de una empresa, estamos hablando que es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración, custodia de bienes o para la prestación de servicios. Cuando hablamos de la empresa, hablamos que hay unos recursos que se van a utilizar para esta. Hablamos de recursos humanos, recursos financieros, recursos físicos y recursos tecnológicos. Cuando nosotros hablamos del recurso humano, estamos hablando como tal de nuestros colaboradores, que son aquellas personas que se encargan de la administración, de la creación, de hacer todo su proceso comercial, o sea, quienes realizan como tal el trabajo específico. Actividad que obviamente se va a realizar por personas para lograr el objetivo de la empresa. Entonces, cuando hablamos del recurso humano, estamos hablando como tal de todos los colaboradores de la organización. Cuando hablamos ahora de los recursos financieros, estamos hablando que está constituido por los aportes que hacen los propietarios de la empresa y que puede estar representado en dinero, en mercancías, en maquinaria, en muebles o en otros bienes. Ese es el recurso financiero con el cual se constituye directamente la organización. Ahora, aquí vamos a hablar del recurso físico. Consiste en el lugar adecuado donde la empresa realizará sus actividades. Taller, una oficina, una bodega. Ahí podemos revisar algunos de los recursos físicos. Listo, que estamos hablando de los edificios, terreno, maquinaria, equipo, muebles y enseres y vehículos. Y en la parte del recurso tecnológico hablamos de que son algunas técnicas y procesos para maximizar la producción. Ahí vemos un esquema pequeñito, una imagen, pero pues como tal a lo que hacemos referencia es la actualización tecnológica de las organizaciones. Ahora, dentro de las empresas como tal, las vamos a clasificar. Entonces, cuando hablamos de la clasificación, hablamos de unos criterios. Hablamos criterios de actividad, criterio de la titularidad del capital, de la dimensión, del ámbito geográfico y de la forma jurídica. Cuando nosotros hablamos del sector de actividad, estamos hablando de un sector primario, un sector secundario y un sector terciario. Aquí es donde nosotros hablamos de qué es cada uno de estos sectores. Aquí me falta incluir el sector cuaternario, pero también lo iré a explicar. Cuando nosotros hablamos del sector primario, estamos hablando como tal de la extracción de la materia prima. ¿Listo? Estamos hablando de aquellas actividades agrícolas. Sector secundario, hablamos de la transformación de la materia prima. El sector terciario, hablamos de los servicios. Y en este caso, el sector cuaternario que no está ahí, hablamos de lo que es el I más D más I, que hablamos de la investigación, el desarrollo y la innovación. Luego pasamos a la titularidad del capital. Cuando hablamos de esta titularidad del capital, se me está clasificando en tres. Una empresa pública, una empresa privada y una empresa mixta. Esto hablamos directamente del capital. Cuando hablamos de una empresa pública, estamos hablando que es toda aquella organización que tiene recursos públicos.
Recursos públicos estamos hablando o haciendo referencia que son los recursos del Estado. Cuando hablamos de empresa privada, estamos hablando que son recursos propios de las organizaciones, que no sean entidades públicas. Y cuando hablamos de una empresa mixta, hablamos que nuestro capital está constituido tanto por lo público como por lo privado. Luego hablamos de la dimensión. Cuando hablamos de la dimensión, hablamos de la microempresa, la pyme y la gran empresa. Cuando hablamos de la microempresa como tal, bueno, antes de explicar esta, dentro de la norma internacional de contabilidad, que luego posteriormente en la tercera semana, si no me equivoco, entraríamos a revisar, hablamos de los grupos. Entonces aquí estamos, grupo 1, que hablamos de la gran empresa, grupo 2, que hablamos de la pyme, y grupo 3, que hablamos de la contabilidad simplificada o en este caso de la microempresa. ¿Listo? Ahora bien, el ámbito geográfico. Cuando hablamos del ámbito geográfico, hablamos de dónde está ubicada la organización, que son empresas locales, regionales, nacionales y multinacionales. Cuando hablamos de las empresas locales, estamos hablando que están situadas directamente en la ciudad. En este caso hablamos de Villavicencio. Cuando hablamos de la parte regional, hablamos que están ubicadas dentro del departamento, o sea, el Meta. Cuando hablamos a nivel nacional, son empresas que tienen no solamente sedes o sucursales, como le querramos llamar, dentro de la ciudad departamento, sino en toda Colombia. Y cuando hablamos de multinacionales, hablamos de aquellas empresas como tal que se encuentran directamente en todo el mundo. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de la forma jurídica. Hablamos de la parte empresarial, individual y sociedad, que es donde vamos a mirar lo que son las clasificaciones de las empresas. ¿Listo? Aquí voy a hacer una pausa y les quiero compartir un videito que me habla del tema de las sociedades. Regálenme un segundo, por favor, y ya les comparto. Me gusta hacerlo así con videos.
Listo. Entonces, aquí continuamos directamente con la presentación en la que estamos. Entonces, un segundo, por favor. Listo. Entonces, aquí como lo estábamos hablando, encontramos como tal clasificación de acuerdo a su objetivo, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y entre otros. Entonces, con ánimo de lucro estamos hablando que son aquellas cuando el desarrollo de su objeto social pretende una utilidad. Son personas naturales y jurídicas. En este caso, también hablamos de esto, que son personas naturales, jurídicas, o sea, de las sociedades comerciales, instituciones del sector financiero, asegurador, instituciones del mercado de valores e instituciones del mercado bancario. Sin ánimo de lucro. Su objeto social se fundamenta en la prestación de un servicio específico como salud, educación y otros. Aquí hablamos de la explicación que es un sector cooperativo, cajas de compensación familiar, fondos mutuos de inversión, fondos de empleados, asociaciones mutuales, sindicatos, fundaciones y beneficencia y otros. Y aquí tenemos, entre otros, que el desarrollo sujeto social pretende una utilidad. Sin embargo, desde el punto de vista legal, no se encuentran constituidas como sociedades. Entonces, hablamos de sociedad de hecho, cuentas en participación, patrimonio autónomo, consorcio y hablamos de las uniones temporales. Cuando hablamos aquí también de acuerdo a la actividad económica, hablamos de empresas agropecuarias, de empresas mineras, en las agropecuarias se explotan grandes cantidades de productos agrícolas y pecuarios. Dentro de las mineras, el objeto principal es la explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo. De las industriales, dedicadas a transformar la materia prima en productos terminados o semielaborados. Comerciales, que se dedican a la compra y venta de productos terminados o semielaborados sin efectuar en ellos ningún proceso de transformación. Y de servicios que buscan prestar un servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad. Ahí, como hablábamos, también de acuerdo a su tamaño. Pequeña empresa, maneja un escaso capital, pocos empleados y se caracteriza porque no existe delimitación clara y definida de funciones entre el administrador. Mediana empresa, se observa una mayor división y especialización del trabajo. El número de empleados es mayor que en la pequeña empresa. La inversión y los rendimientos ya son considerables. Y la gran empresa posee personal técnico especializado para cada actividad. Esta empresa se observa una gran división y especialización de trabajo y la inversión de las utilidades obtenidas son de mayor cuantía. De acuerdo a su capital, como le explicábamos, empresas privadas están Coca-Cola, Heineken, Nestlé, oficiales, EPM, y las empresas mixtas hablamos de ETB, Ecopetrol, Satena e Isagen. En el caso de las sociedades, las personas se agrupan por medio de un contrato de sociedad, según el Código de Comercio, artículo 98, por el contrato de sociedad de dos o más personas, que aquí era donde explicábamos en el video, que tenemos algún tipo de sociedad
algún tipo de sociedad como tal, sociedades de responsabilidad limitada, anónimas, colectivas, comandita y comanditas por acciones. Ya como tal en el video se explicó cada una de estas sociedades, pero pues vamos a reiterar. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad limitada, no se extiende más allá de los aportes. El monto de capital está dividido en cuotas de igual valor. El número máximo y mínimo de socios son 2 y 25 y 2 respectivamente. Los órganos sociales son la asamblea de asociados y el representante legal, y su nombre podrá ser la razón social o denominación social, seguida de la palabra limitada o LTDA abreviadamente. Sociedades anónimas, conformada por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Denominación seguida de palabras sociedad anónima o de las letras SA, y mínimo son 5 accionistas. Sociedades colectivas responden a la solidaridad e ilimitadamente por las operaciones sociales. Nombre completo o solo el apellido de alguno o algunos de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos y o sucesores. En comandita y en comandita, la primera hablamos de la simple y la otra es de la comandita por acciones. Cuando hablamos de la comandita simple, hablamos que son gestores y colectivos, sus socios. Y los comanditarios, o nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos que se agreguen en la expresión y compañía, o la abreviatura ICIA, seguida de las siglas S en C, que habla en sociedad en comandita. Su capital se divide en cuotas de igual valor. La administración está designada a todos y a cada uno de los socios colectivos. Disolución por la desaparición de una de las categorías. Disolución por cada una de las categorías de la sociedad, ya sea de los socios colectivos o comanditarios. Ahora hablamos de la misma sociedad comandita, pero ahora es por acciones. Socios gestores y colectivos, no hay ningún problema. Socios comanditarios, no hay problema. Su razón social, conformada por el nombre completo o solo el apellido de uno o más de los socios colectivos, y se agregará la expresión y compañía. ¿Listo? Seguida de las siglas, aquí cambia. SCA, que hace referencia a la sociedad comandita por acciones. Ahora,